Buenas, voy a explicar un poco el funcionamiento de un script creado para 3D Studio Max como proyecto final de la asignatura de modelado y animación por computador del grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. Lo hemos creado entre Octavio José Requena Molina y Juan Carlos Cañizares González. Bueno, ejecutamos el script y básicamente lo que te va a hacer es crear una malla bidimensional con diferentes tipos de objetos de diferentes colores y bueno, aplicar una serie de efectos y finalizaciones. Vamos a elegir, por ejemplo, esfera de color cambiante y vamos a crear una malla. Uy, el radio no puede ser cero, ponemos un radio, importante. Vamos a crear, por ejemplo, una malla, entonces elegimos un fichero de texto en el cual están recogidos la posición Z de cada elemento de la malla. La creamos. Bueno, y aquí vemos cómo tenemos una malla que es una botella hecha por diferentes puntos, y si le damos al play vemos como el color está cambiante, bueno, va cambiando de color. A esta malla se le pueden aplicar diferentes efectos, como por ejemplo vamos a aplicarle una onda dos veces en el eje, por ejemplo, Z. Le damos a iniciar, se nos vuelve a reescalar el timeline y bueno, si le damos al play vemos cómo se crea una onda en el eje Z de nuestra malla. Bueno, si queremos podemos también superponerle otra onda, por ejemplo, pero ahora se la vamos a combinar con el eje X. Le damos a iniciar y entonces va a haber una onda en el eje Z y en el eje X a la vez. Aquí lo vemos. De acuerdo. Bueno, para la finalización del script, si queremos, podemos elegir entre diferentes tipos de finalización, como puede ser explosión, remolino o imán. Por ejemplo, vamos a elegir un imán y le damos a finalizar, entonces se nos crea un imán y entonces cuando termine de hacer las animaciones que no hemos puesto, en este caso las dos ondas, el imán atraerá a los elementos. Aquí vemos cómo eso, bueno, y se quedan todos los elementos se quedan pegados al imán. Aquí lo vemos. De acuerdo. Volvemos a reiniciamos el script para ver otras funciones que puede tener. Por ejemplo, vamos a definir ahora también, bueno, le vamos a poner también radio 2. Vamos a hacer ahora un cono de color simple verde. De acuerdo. Creamos la malla, elegimos el mismo fichero de texto y aquí tenemos nuestra botella creada. Si pues le podemos dar, por ejemplo, definir malla 2, leemos otro fichero de texto con otras alturas diferentes, la abrimos, nos sale aquí una ventanita que es matriz compatible, o sea que tiene las mismas filas y las mismas columnas. Entonces, si le damos a transición, tenemos dos, o transición en suave o transición en explosión, que pasará de representar una botella a representar pues una zapatilla, que es lo que está representado en el otro fichero de texto. Damos transición, ponemos a cero el tiempo y bueno, le damos a play, vemos cómo se juntan y nos aparece una zapatilla, que es lo que está en otra malla. Bueno, aquí vemos la zapatilla. Y bueno, pues nada, esto es otro tipo de transición. Más cosas que puedo enseñaros. Reiniciamos otra vez. Vamos a crear cubos de color cambiante. Vamos a ver, creamos la malla. Aquí la tenemos ya creada. Le vamos a poner una inversión en el eje Z. Iniciar. Entonces, timeline a 0 y vemos cómo se invierte la matriz en nuestro eje Z. De acuerdo. Ahora, otra cosa que vamos a hacer es, sin combinar las animaciones, ponerle una vibración. Una vibración en el eje Z, iniciar. Uy, no hemos tenido ninguna repetición. Una repetición, iniciar. De acuerdo. Timeline a 0. Play. Vemos la transición. Vuelve a su estado original
y bueno, y se ponen a vibrar todos los puntos en un movimiento aleatorio en el eje Z. Otro tipo, bueno, otra cosa puede ser otro tipo de finalización. Puede ser, por ejemplo, bueno, volvemos a crear la malla. Esta vez le vamos a poner cilindros y color blanco. Creamos malla. Le vamos a aplicar una inversión, una repetición en el eje, por ejemplo, X, iniciar. Y le vamos a poner también una finalización de tipo explosión, que le damos a finalizar. Entonces, timeline a 0 de nuevo para ver la animación completa. Vemos cómo se invierte en el eje X. Y ahora cómo se crea una explosión y desaparece nuestra matriz. Podemos verlo de nuevo. Desde más lejos. Se invierte la matriz en el eje X. Y se finaliza con una explosión en la que desaparecen todos los elementos. Bueno, vamos a ver ya, por ejemplo, por lo menos la última animación, que por ejemplo vamos a ponerle giro, vamos a crear ahora, esfera color rojo. La botella la abrimos, aquí la tenemos creada, y le vamos a poner un giro en el eje, por ejemplo, Z. Iniciamos. Bueno, aquí tenemos que se nos ha superpuesto la otra matriz, pero bueno, trabajan las dos, una por separado, que es la de la otra. A su vez, si le volvemos a aplicar otro giro en el eje X y lo combinamos, bueno, en el eje X, va a hacer un giro en el eje Z y en el eje X. Iniciamos y va a girar en el eje Z y en el eje X. Bueno, y esto es, creo yo, básicamente todas las funciones que tiene nuestro script. Y bueno, espero que os haya gustado.